Hola y bienvenidos a un paseo por el mundo del arte. ¿De qué hablamos cuando hablamos del arte? Durante el siglo XVI y el siglo XIX nacieron diferentes movimientos artísticos que han dado forma a la historia moderna. Cada uno de estos movimientos expresaban su propia ideología y sentimientos acorde al contexto en el que fueron creados. Los movimientos más representativos durante esos momentos fue el barroco, el romanticismo, el realismo, el impresionismo, el arte moderno, entre otros. El arte es una forma de expresión universal. A lo largo del tiempo ha demostrado ser una herramienta importante para poder expresarnos y darnos a entender ante la sociedad. El arte rompe la barrera de la cultura, el tiempo, el idioma y la forma de pensar de las diferentes poblaciones alrededor del mundo. Una de las obras más representativas del siglo XVI es la Gioconda. Incluso se dice ser una de las obras más importantes del Renacimiento. La Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es uno de los artistas más icónicos de toda la historia del arte. Su obra de la Gioconda, o mejor conocida como la Mona Lisa, se ha transformado en una de las obras más reproducidas en toda la historia. Para hacer esta obra, Leonardo dibujó primeramente el esbozo del cuadro y posteriormente aplicó el óleo diluido en aceite. La pieza muestra el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Giocondo II, sentada frente a un paisaje imaginario, sin cejas y pestañas, con una expresión ambigua. Leonardo ocupó la técnica del esfumato, con la cual logró dar volumen y vitalidad a la figura. Por lo tanto, se convirtió en una técnica muy característica de él. Hoy en día, la obra se encuentra en el Museo del Louvre en París y tiene un valor de más de 800 millones de dólares. La obra fue realizada en el periodo del Renacimiento. Este movimiento artístico nació en Italia en el siglo XIV e impactó de manera directa en la difusión del conocimiento, las artes y la filosofía. Las principales características del arte renacentista es que trataron de recuperar algunos aspectos de la cultura grecorromana como la armonía y la belleza. Estas mismas se pueden identificar claramente en la obra de Da Vinci, por la figura femenina de la Gioconda. Por otra parte, también buscaron promover el antropocentrismo, el racionalismo y el individualismo. El retrato de la Mona Lisa pertenece al género del retrato pictórico, la cual es un género que fue impulsado en el periodo del Renacimiento y se convirtió muy popular en ese momento, pues expresa abiertamente el interés antropocéntrico de ese periodo. La popularidad de la Mona Lisa se debe a que tiene una gran cantidad de factores que la hacen famosa e importante para la historia del arte. Empecemos por su misteriosa sonrisa. Si tú miras su cara desde lejos, se nota que está sonriendo, pero si te fijas en sus ojos directamente, no lo está. De acuerdo con el Tratado de la Pintura, un pintor tiene la capacidad de definir la personalidad del retrato a través de las líneas de expresión. Y esto fue lo que hizo Da Vinci con la Gioconda, alrededor de sus ojos y la boca. Por otra parte, la técnica de la obra, el esfumato, ha inspirado a otros artistas a llevar a cabo esta técnica, ya que esta permite dar relieve a los cuadros como nunca visto antes y por lo tanto una mayor verosimilitud. Ahora, mi argumento. Como establecimos en nuestra tesis, el arte es una forma de expresión universal y es una herramienta de comunicación para la sociedad. Y esto es lo que se puede expresar con la obra de Da Vinci, la Mona Lisa, ya que se dice que la modelo en la obra está tratando de expresar serenidad y junto con su mirada hacia el espectador logra mostrar dominio de los sentimientos, algo que en ese entonces no se le atribuía a una mujer normalmente. Por último, la Gioconda nunca deja de sorprendernos. Su expresión, sus efectos ópticos, sus misterios, ha resonado fuertemente a los historiadores del arte y desde principios del siglo XVI no ha dejado de encantar y atraer al público. La joven de la perla es indudablemente una de las obras más importantes del siglo XVII y además de la cultura holandesa.
título original de esta obra es Het meisje met de parel, cuyo autor es Johannes Vermeer. Su lugar de creación es Países Bajos y se pintó entre 1665 y 1667. Su ubicación es en Mauritshuis, La Haya, Países Bajos. La técnica que se empleó es el óleo sobre tela. Este es uno de los retratos más famosos de la historia del arte, pero todavía no se sabe quién fue la modelo. El artista usa entre colores el azul ultramar, el pigmento más caro que existía, aunque sabemos que en esa época Vermeer no pasaba por una situación económica demasiado desahogada. Vistió a la chica estilo oriental, con turbante incluido, y le puso esa famosa perla en forma de lágrima. De ahí, la joven de la perla. Emilia Bolaño, historiadora del arte, nos habla de cómo el rostro de la chica es una maravilla. Parece estar viva en la tela. La joven de la perla tuerce la cara para mirarnos directamente. Abre la boca, como iniciando una conversación con nosotras, y su pálida piel, junto a sus labios y en el pendiente, brillan intensamente sobre el fondo negro. ¿Por qué La joven de la perla, de Johannes Vermeer, es una pintura tan popular? Apodada la Mona Lisa del Norte, cada vez es más creciente la competencia con la obra maestra de Leonardo da Vinci, en términos de exposición. Se la ha usado en la portada de muchos libros de arte y actualmente se la puede ver en cojines, posavasos, camisetas, bolsos, calcetines, maletas y muchísimos más artículos. Pero hay 3 cualidades que hacen que la joven de la perla sea tan seductora. 1. Es muy atractiva. Su segunda característica seductora es que la chica parece familiar. Y la tercera y más llamativa cualidad de la pintura, su misterio. Hasta el día de hoy no se sabe quién es la joven. Del siglo XVIII, una de las obras arquitectónicas más famosas, reconocidas y maravillosas es la Fontana di Trevi. El nombre original de esta obra es la Fontana di Trevi. Su año de su creación fue en 1732 y concluyó hasta 1762. Sus autores fueron Gian Lorenzo Bernini, Nicola Salvi, Pietro Bracci y Filippo della Valle. Su ubicación está en Plaza de Trevi, Roma, Italia. La técnica utilizada fue mármol travertino. Fue construida en el siglo XVIII. Su autoría pertenece a varios personajes. El primer concepto de esta fuente, tal y como la conocemos el día de hoy, se debe a Gian Lorenzo Bernini, bajo petición del Papa Urbano VIII en 1629. Algunos aspectos escultóricos vienen de Bernini. Luego, fue Nicola Salvi quien dio continuidad a esta fuente. La mayoría de los detalles de arquitectura se deben a él. Sin embargo, en 1762 muere sin ver su obra terminada. Las esculturas que adornan el tema principal, así como la de Neptuno, fueron aportación de Pietro Bracci. Filippo della Valle fue el encargado de las esculturas que se encuentran en ambos lados del Palacio Poli, las cuales simbolizan la abundancia y la salud. La obra incluye una mezcla entre el estilo clásico del palacio y el barroco de la época. Incluye varias columnas decorativas. También las líneas curvas que se observan en la ropa de las esculturas dan una sensación de movimiento. La cúpula que está en el centro de igual forma fue un elemento característico de este estilo artístico. Esta obra fue desarrollada entre los siglos XVII y XVIII, por lo que tuvo una influencia fuerte por parte del estilo barroco. Tiene un toque de rusticidad donde se han querido imitar las rocas naturales sobre donde cae el agua como si fuera un río. Por otro lado, en el fondo se puede apreciar una especie de palacio, como una pequeña cúpula, lleno de líneas clásicas, con esculturas y columnas, lo cual era algo muy característico de esta corriente artística. El estilo barroco nació en Italia, por lo que la arquitectura de esta obra fue fundamental para la continuidad de este estilo. Esto aportó en el estilo barroco darle importancia y comprensión necesaria al punto de vista del espectador. Un ejemplo de esto
Es la escena que posa sobre una cascada que llama la atención de todo aquel que la visite. Esta obra, como forma de expresión y comunicación, manifiesta el tema principal de una de las mitologías romanas más conocidas en el mundo de la literatura, la representación del dios Neptuno, dios del mar. Siglos después de su creación, turistas de todo el mundo visitan esta obra para apreciar y conocer más acerca de la cultura romana. Por último, no se puede hablar del siglo XIX sin dejar pasar este óleo mágico y único, La Noche Estrellada. La Noche Estrellada fue hecha por el artista Vincent van Gogh en el año 1889, es decir, en el siglo XIX. El título original es Der Sternnacht. Se utilizó la técnica de óleo sobre lienzo y actualmente está ubicada en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Estados Unidos. Para la descripción, tenemos que las nubes tienen forma de espiral para dar una sensación de fluidez. En la parte terrestre, tanto en el ciprés como la torre, le dan equilibrio a la obra y dirigen la atención del espectador hacia las estrellas. Podemos interpretar que en esta obra los expertos creen que hay más de un significado, pero el más preciso indica que la pintura refleja la emocionalidad de un Vincent van Gogh en sus últimos años de vida, y aunque no lo estemos viendo, podemos ser capaces de identificar sus sentimientos en un paisaje lleno de detalles. En el análisis, podemos ver que esta obra refleja el deseo del autor por plasmar formas y colores desde un punto más íntimo. Divide la obra en dos partes. En el cielo se pueden observar estrellas con colores vibrantes y remolinos que le dan movimiento al cielo. En la parte terrestre se observan relieves hechos con líneas curviadas y repletas de hogares. En el juicio podemos saber cuál es su relevancia y aportación al arte. Esta fue crear una forma diferente de dibujar paisajes. Le abrió las puertas a pinturas más imaginarias, plasmando formas y colores ficticios e íntimos, dejando en segundo plano la observación directa de la naturaleza. Me parece que con esta obra podemos comprobar la utilidad del arte. Van Gogh plasma la vista que presencia durante sus últimos años de vida y logra impregnar su emocionalidad que al día de hoy puede ser identificada por aquel que ve la obra. Hace al movimiento artístico algo suyo para poder expresar con algo tan cotidiano como una noche, algo tan personal como sus emociones. Con estas 4 obras podemos entender que el arte es una herramienta moldeada por el autor, para así utilizarla como medio de comunicación. Les da esa flexibilidad para darse a entender utilizando solo una imagen o una escultura. Les da ese poder para que la persona que aprecia ese arte pueda entender lo que el autor quería decir y las emociones que quiso plasmar. Aquel que use el arte para comunicarse podrá romper las barreras del tiempo, el espacio, la cultura y el lenguaje.